Me gustaría que comentarais, hay determinados autores que creen que tanto las grandes crisis, la de 1907, la de 1929 y la de 2008, van seguidas de una gran... Primero, que son provocadas, y segundo, que van seguidas de una gran guerra. Después de la crisis de 1907, la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial. Después de la gran crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, el 39. Después de la de 2008, hay quien dice que hay otra guerra mundial no declarada oficialmente, no de armas, porque ya eso con Internet y el conocimiento que hay, las personas no la permitiríamos, pero que sí hay una guerra. Y esa guerra está entre esa gente que tiene la lista y todos los demás. Y todos los demás. Yo quería decir una frase del escritor y premio Nobel de literatura, Günter Grass, que en diciembre de 2014 dijo que la Tercera Guerra Mundial se encuentra en pleno desarrollo, mostrando el ingenio devastador del capitalismo. ¿Qué opináis de esto? Esas crisis son provocadas, las guerras son provocadas, y ahora lo que está ocurriendo también es provocado, y realmente está ocurriendo algo que a la mayoría de la gente se le escapa porque está entretenida en otras cosas. Bueno, eso como figura literaria está bien, ¿no? Yo diría dos cosas. Una, si no me equivoco, creo que hay conflictos armados en torno a 40 países, Sí. 40 más o menos, 40 Sí. Grandes conflictos, o sea que son muchos, ¿no? Mueren muchas miles de personas, pero una guerra mundial, o sea, son millones de personas muriendo en un conflicto armado y son las bombas, los ejércitos, ¿no? Entonces, estamos en una guerra mundial, pero digamos que de una manifestación diferente, ¿no? Cuando hablamos de guerra es otra cosa, es lo que ya hay en muchos países y lo que se puede desencadenar en cualquier momento. Es lo que pasó en Yugoslavia o lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? Es difícil pensar que eso, bueno, es que da tanto susto, ¿no? que uno no quiere pensar en eso, pero la experiencia nos dice que no le tienen miedo a nada, no le tienen miedo a nada, y que si ven peligrar el poder, los privilegios, van a recurrir a cualquier cosa. Lo han hecho siempre, y por lo tanto a mí no me extrañaría que volvieran a hacerlo. Y el poder acumulado que tienen es tan inmenso que eso no podría resolverse sino de una manera muy cruenta. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea civilizatoria, de civilización, de salvamento de la humanidad que es muy importante, y es no dejar de lado el discurso de la paz. El mundo se puede salvar si hace que la paz sea el camino, y hay que entender que la paz no es solo la paz del cementerio, es decir, la ausencia de vida, ¿no? De conflictos, sino que la paz es el abordar las cosas de otra manera, el enfrentarse al conflicto de una manera que no tenga que sufrir nadie, ¿no? Entonces, pareciera como que el discurso de la paz lo tenemos que levantar cuando oímos el sonido de los cañones o el de los tanques moviéndose a nuestro alrededor, ¿no? Y yo creo que eso es un error, que tenemos que levantar eso. Y el problema que a mí me preocupa no es tanto que haya en el horizonte sonidos de tanques o de cañones, que los pueda haber, como el hecho de que el discurso y el lenguaje de la paz no se hacen tan cotidianos como debiera, ¿no? Y lo vemos en el debate político, en la convivencia, en la vida diaria, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que entender que nos enfrentamos a una cosa muy importante, un peligro muy grande, y que hay un arma, entre comillas, que no es cruenta, que los seres humanos tenemos, que es la paz. Y yo creo que hay que reconstruir el lenguaje de la paz
la práctica de la paz, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, en nuestros colegios, en los institutos, se hablaba, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Si os dais cuenta cómo se va pagando, ¿no? El trabajo que cuesta mantener eso, porque es en cierta medida normal. Muchos profesores, profesoras que estaban en ese compromiso, en esa lucha, empiezan a perder apoyo, a tener que enfrentarse a tantas dificultades que se viene abajo. Entonces hay que recomponer eso, ¿no? El generar o el regenerar la cultura de la paz como una componente de la vida social, política y económica es fundamental, y por eso no se quiere hablar de ello. Si os dais cuenta, hablar de la paz es algo que ya no, podríamos decir, no es que no esté de moda, es que no. ¿Quién habla de la paz? Y yo creo que esa es en gran parte el problema. O sea, acabar con la paz, ¿qué es un desahucio? Es una guerra. Es una guerra, porque tú puedes... Pero yo tengo un amigo que su madre en un bombardeo en Guernica salía de un refugio, y cuando se levantó, salió, el refugio estaba enfrente de su casa, y sale del refugio y su casa no estaba. Eran ruinas. Esa es la guerra. ¿Y qué es un desahucio? Que tú estás hoy en tu casa y mañana ya no estás. Tu casa ha sido bombardeada. Ha desaparecido porque va a las cuentas, al balance de un banco. Nadie, en la inmensa mayoría de las ocasiones, ni siquiera va a entrar alguien ahí. Es como si hubiera desaparecido. Eso es una guerra. Y enfrentarse a la guerra, al bombardeo de Guernica, era hablar de la paz, reclamar la paz. Enfrentarse a un desahucio es reclamar la paz. Y si tú haces de la lucha contra un desahucio, de la lucha contra esos intereses que arruinan a un país, ¿qué es el paro? Es una guerra. Es la pérdida de todo. Es como si pierdes todo. Pues eso es lo que yo creo que a lo mejor tendríamos que empezar a reclamar, ¿no? O a expresar estos problemas de los que hablamos en un lenguaje común, ¿no? En una lengua franca, que es la lengua de la paz, ¿no? Me encanta oírte. Fíjate que cuando hablamos de conflictos bélicos, para nosotros que vivimos en una península que está entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, es curioso constatar cómo en el espacio del Mediterráneo, algunos lo consideran como la cuna de la civilización, ¿no? Evidentemente eso es una prepotencia occidental, pero es evidente que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo civilizatorio, cómo los conflictos bélicos ya no solo se han producido en época reciente al sur del Mediterráneo, sino también al norte del Mediterráneo. No hablo de la Segunda Guerra Mundial, que queda ya muy atrás, hablo del conflicto de los Balcanes, que es mucho más reciente. Es decir, en una época en la que nosotros y cualquier persona que esté siguiendo este programa tiene memoria suficiente como para recordarlo, los conflictos bélicos no solamente han estado donde siguen estando, al sur del Mediterráneo, en toda la franja de los países árabes, sino también al norte. Y de la misma forma que ha habido ese conflicto en la parte de los Balcanes, ¿quién puede decir que no lo puede haber en otras zonas? Lo cierto es que las tensiones son múltiples, y yo diría que hay puesta suficiente bomba de relojería para que el de la lista, si lo consideró oportuno, también tiene una serie de botones que pueden actuar sobre ello. Y además, cómo suelen actuar, porque normalmente cuando hay un conflicto, el de la lista, los de la lista, no están con una de las partes del conflicto, están con las dos. Sí. Y retroalimentan a las dos en función de sus propios intereses. Esto simplemente como una primera apreciación. Segunda apreciación. Hemos compartido que el sistema, capitalismo transformado ya en puro neoliberalismo, no solamente está en crisis, sino que posiblemente está en una mutación, que no es la primera que ha tenido a lo largo de su historia. Pero no solamente es el entramado económico el que está mutando, también está mutando la forma de dominio del sistema. Diríamos que el sistema es mucho más inteligente ahora a la hora de llevar el dominio. Esto lo pongo como contrapartida a lo que antes decía, que hay suficientes bombas de relojería, pero en paralelo entiendo que el sistema tiene ahora mismo muchos más resortes, muchos más recursos para no utilizar esas bombas de relojería, que las puede utilizar cuando considere oportuno. Y esto se debe a que el dominio ha ido variando a lo largo del tiempo.
cuando miramos hacia atrás al siglo XX, el siglo XX lo que ha prevalecido como forma de dominio del sistema es el ámbito normativo, las normas. Hay unas normas, unas reglas bien expuestas claramente en forma de ley, o bien que son paradigmas sociales, y al que no cumple esas normas se le castiga. Se le castiga, se le coacciona sobre ello, y esa coacción la hemos vivido de muchísimas maneras. La hemos vivido, por no hablar de ámbito económico, la hemos vivido en el ámbito, por ejemplo, de la homosexualidad. Como una persona homosexual era apartada, era excluida, era castigada, era censurada por la propia sociedad. ¿Por qué? Porque hay un sistema de creencias que el sistema se había encargado de imbuir, que hacía que esta persona, se lanzara contra ella todo tipo de improperio y se le apartara. Lo hemos vivido, por ejemplo, con las madres solteras. Hoy ya el escarnio ha desaparecido, pero no hace demasiado tiempo ser madre soltera era un escarnio. Es decir, el sistema, no solamente por las reglas que están amparadas por ley, sino por los paradigmas, las pautas y los comportamientos, ejerce un dominio. Y ese dominio es un dominio disciplinario, es un dominio normativo, es un dominio de reglas. No obstante, de un tiempo a esta parte el sistema ha dado un paso más sutil, que posiblemente para abordarlo con detenimiento necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero es lo que algunos autores están empezando a llamar el paso de lo que fue el poder omnímodo totalitario plasmado por Orwell en 1984, el famoso Gran Hermano, el famoso Big Brother, cómo eso ha evolucionado a una especie de Gran Hermano mucho más sutil, mucho más inteligente, mucho más capaz, que no necesita meterte pantallas en tu casa, porque eres tú mismo el que la mete. Y a eso algunos lo están llamando el Big Data, en lugar del Big Hermano, el Big Brother, el Big Data. Es decir, esa masa que es absolutamente insustancial desde el punto de vista material, pero que tiene una potencia gigantesca y que está permitiendo al sistema ir teniendo una forma de control antes impensables, y son formas de control que todas están permitidas por nosotros mismos. Hay algunos autores que empiezan a hablar de lo que a mí hace algún tiempo me gusta denominar el esclavo integral, ¿no? Y las características del esclavo integral, entre otras, es que te autovigilas a ti mismo. Tienes esa capacidad de que voluntariamente te expones, hasta el punto de que más de una vez me ha llamado la atención, porque en mi ámbito de trabajo ha habido una época en la que era responsable de los temas de protección de datos. Me ha llamado la atención como la normativa de protección de datos cada vez es más estricta, pero a su vez en paralelo la gente cada vez más desprendida a la hora de lanzar al sistema todos los datos, ¿no? Sin profundizar en ello. Lo que quiero poner de manifiesto es que el sistema tiene resortes en estos momentos mucho más sutiles, lo cual no significa que en un momento determinado acuda a los viejos resortes, que los sigue teniendo a su disposición, pero lo tiene mucho más sutiles. La figura del esclavo integral es la figura de el que se autoexplota voluntariamente a sí mismo, ¿no? Y el sistema, la verdad, que ha aprendido mucho al respecto. Y me gustaría, Enrique, por no dejar ahí un tema que tú has abierto cuando has hablado de la élite, haciendo referencia al de la lista, que el de la lista efectivamente son unos pocos. Yo no sé cuántos son, pero son unos pocos. Además son anónimos, con lo cual son unos pocos. Pero ahora bien, la forma de influencia de esa élite está muy bien estructurada jerárquicamente. Es como esa gran pirámide, ¿no?, de la que tanto se habla, ¿no? Y es verdad que hay una élite que es la auténtica, la que tiene la lista, la que controla todos los resortes, pero esa élite a su vez dispone de una subélite, y esa subélite de una subélite, y esa subélite de una subélite, y a través de la subélite llegan hasta tu misma casa, en el momento en el que tú o un miembro de tu familia o todos los miembros de la familia terminan haciendo suyo los paradigmas y los valores de la élite, de los que están arriba de la pirámide. Y es evidente que en esa cascada, en la pirámide de subélite, es evidente que hace algún tiempo la denominada clase política se ha convertido en una subélite del sistema. Y esto es extremadamente grave. Es extremadamente grave porque hace que las personas que acceden o que están accediendo, que vienen accediendo a las instituciones democráticas, estén ya predispuestas precisamente a coger el teléfono al de la lista. No están predispuestas a tener una vocación de servicio público, de proyecto y de vamos a llamarle, de unas ideas que poner a la práctica, sino que
En la tensión, y evidentemente se produce una tensión, cuando tú llegas a un sitio donde hay poder, se produce una tensión entre los que están acostumbrados a detentar el poder y tú que quieres hacer las cosas, vamos a decirle, si es que es así, de forma distinta, se produce una tensión. Pero claro, ahí la clase política, entre comillas, ¿cuándo se convierte en subélite? ¿Cuándo se convierte en casta, por utilizar un término que está muy de moda? En el momento en el que en esa tensión tú tienes muy claro que lo primero es salvar tus muebles. En el momento en el que tú tienes muy claro que lo primero es salvar tu mueble, ya está. Ahí ya te has pasado a formar parte de la subélite y te vas a conformar con recoger las migajas que desde la pirámide van cayendo y que te van a llegar a ti y que van a llegar posiblemente a tu familia y a tu allegado y a tus amigos de forma de privilegio, en manera de contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hay una decantación interior muy íntima donde significa la traición, ¿no?, de todo aquello por lo que en principio diríamos que es lo que lleva a jugar en el ámbito político y en la esfera política. Y esto es el pan nuestro de cada día, y esto también está delante nuestra cotidianamente.